Faltan exactamente 15 minutos para que el cronómetro que ves en pantalla llegue a cero. Y en este preciso instante, sin que tengas que tocar ni una sola línea de código, sin saber programar en Python o MQL5 y sin contratar desarrolladores externos, te voy a enseñar a construir un Expert Advisor cuantitativo con lógica institucional de adaptación dinámica avanzada, listo para operar en el mercado real. El mito de que necesitas ser ingeniero de software o luchar durante horas con Cloud o ChatGPT para hacer trading algorítmico serio ha muerto hoy en vivo y ante tus ojos. Sé perfectamente por lo que estás pasando. Pasas horas analizando gráficas, identificando patrones de soporte y resistencia que el mercado borra con una sola vela de manipulación. O estás cansado de perder oportunidades porque ocurrieron mientras dormías o trabajabas. Quieres dar el salto a la automatización, pero te topas con la barrera impenetrable de la programación. Has probado de todo y nada te funciona, te frustras, abandonas y vuelves al trading manual y emocional que destruyes tus cuentas de trading por completo. Hoy vamos a eliminar ese dolor de raíz. Te voy a mostrar el mapa exacto, un sistema paso a paso para estructurar un bot de trading con inteligencia artificial robusto con una ventaja matemática real y a ponerlo a trabajar por ti las 24 horas al día, 7 días a la semana. Y por cierto, para los que se queden hasta el final del vídeo, os voy a decir cómo acceder a una formación completamente gratuita que he creado para dar el salto definitivo al trading cuantitativo y profesional y alcanzar así la rentabilidad de forma consistente. Pero primero, arranquemos el cronómetro y vayamos paso a paso a buildear tu primer bot de trading profesional en la plataforma de TheChain. Durante la última década, los grandes fondos de cobertura y las firmas de trading de alta frecuencia han mantenido un monopolio absoluto sobre el mercado financiero. ¿Por qué? Porque tenían el capital para contratar verdaderos ejércitos de programadores avanzados y científicos de datos encargados de codificar algoritmos de trading capaces de explotar las ineficiencias de la microestructura del mercado en milisegundos. El trader retail minorista se ha tenido que conformar con indicadores técnicos retrasados como el MACD, las bandas de Bollinger, luchando con un chatbot IA como Cloud o ChatGPT para no lograr nunca nada en real, terminar operando de forma intuitiva y asumiendo un riesgo desproporcionado. Cuando el sector retail intenta automatizar, comete un error clásico de acudir a herramientas de lenguaje general como Cloud o ChatGPT y pedirle el bot que le hará millonario por fin de una vez por todas, con el típico prompt que te regalan todos los gurús de internet en un PDF infumable del cual la IA omitirá por lo menos el 50% de lo que le pide, pero que te promete un más 500% de rentabilidad de forma fácil. Rentabilidad y resultados que por supuesto nunca llegan a plasmarse en tu cuenta real, por mucho que el backtest fuese increíblemente bueno y terminas perdiendo tiempo y dinero todas y cada una de las veces que lo intentas. Pero, ¿por qué pasa esto? La respuesta es simple, porque este tipo de IAs te generan un script de código rígido que es imposible que sobreviva al mercado real y que matemáticamente está garantizando tu quiebra. Tú desconoces todo esto porque eres nuevo o porque sin ser nuevo aún no tienes el conocimiento profesional total y real necesario para juzgar este tipo de herramientas. La cosa es que sencillamente te dejaste convencer por el influencer de trading. Metes el bot de trading en tu terminal y en la primera semana de ejecución en real te das cuenta de que el código tiene errores de sintaxis. No hace lo que se suponía que tenía que hacer. No gestiona los fallos de conexión del broker. No interpreta el deslizamiento de las órdenes y carece por completo de lógica de gestión de riesgo adaptativa. Acabas de crear una bomba de destrucción masiva de capital. El bot falla, el código se rompe y tu cuenta sufre las consecuencias. Margin call y quiebra. De nuevo a la casilla de salida y de vuelta a las redes sociales a buscar otra receta mágica para ganar dinero de forma fácil, sencilla y rápida con tu trading desde la piscina. Hoy vamos a romper ese bucle infinito en el que seguramente te encuentres. Vamos a redefinir el concepto de abstracción de código y a darle un giro de 180 grados a tu trading. Porque tengo que ser totalmente honesto contigo. Ambos sabemos que el mercado no imprime billete. Cuando uno gana es porque otros muchos
pierden. Sabemos por cifras oficiales que el 95% de los traders pierden dinero y solo el 5% restante, que son profesionales, son los que ganan. Y si crees que vas a poder ganarle dinero a profesionales como yo, con total implicación, disciplina férrea, haciendo el mínimo esfuerzo de forma rápida y fácil con no sé qué idea que te hayan metido en la cabeza, tienes un problema y te aseguro que vas a sufrir mucho en el trading. O haces las cosas bien o no verás resultados con tu trading de forma consistente en la vida, por mucho que te esfuerces. Dicho esto y volviendo al tema principal, ¿qué es la abstracción de código? En la ingeniería de software moderna en este 2026, la abstracción de código significa que tú no tienes que escribir ni una sola línea de código, no tienes que escribir la infraestructura básica del software, porque una plataforma profesional como la de TheChain ya la tiene perfectamente optimizada y testada bajo estándares institucionales. Tu único trabajo es actuar como el arquitecto de la estrategia, configurando los parámetros visuales que dictan la ventaja estadística. Para que lo entiendas con un símil intuitivo, crear un bot de trading hoy en día con plataformas como TheChain es exactamente como construir con bloques de Lego. Tú no necesitas saber cómo se fabrica el plástico, ni conocer la fórmula química de los polímeros para diseñar un castillo impresionante, ni tan siquiera conocer la medida de los bloques. Solo necesitas tomar las piezas ya prefabricadas correctas y encajarlas con una estructura lógica profesional. Y eso es exactamente lo que hacemos dentro del entorno visual avanzado de TheChain. Tu taller de trading con unos clics donde puedes diseñar y construir tu bot de trading de nivel institucional en solo un par de minutos. Tu primera victoria intelectual que has logrado hoy, si has llegado hasta aquí, es entender que un bot profesional no busca predecir el futuro de los precios, sino identificar y explotar ineficiencias de liquidez. Si dejas de buscar el indicador milagroso y te enfocas en cómo las órdenes institucionales se acumulan en la microestructura, tu trading cambiará para siempre. Al utilizar una plataforma de no-code estructurada, elimina el 100% de los errores de sintaxis humana. Solo con el hecho de que tu sistema ejecute órdenes de forma matemática y fría, sin que tu dedo tiemble ante el ratón, ya estás operando a un nivel muy superior al de ayer. Todo esto suena sumamente accesible y sencillo, ¿verdad? Un panel visual, bloques interactivos y un bot corriendo en minutos. Pero cuidado, porque no quiero que te lleves al engaño de que TheChain es el santo grial. Te soy totalmente honesto, la facilidad de crear un bot sin programar abre una nueva trampa mortal en la que cae el 99% de los traders retail desinformados. Si construyes una estrategia visual rápida pero ignoras las métricas de robustez que el mercado exige, habrás creado un sistema estético pero matemáticamente perdedor. Quédate muy atento porque en la siguiente sección te voy a revelar el protocolo técnico exacto para configurar tu arquitectura visual y que puedas optar a lograr una esperanza matemática positiva real antes de activar tu sistema en vivo. Entremos de lleno en la fase de construcción táctica dentro de la plataforma web de TheChain. Abre tu cuenta, accede al panel principal y observa el lienzo de trabajo, el canvas. Olvídate de las pantallas negras llenas de líneas de código confusas, errores de sintaxis en C++ o manuales interminables de programación en MQL4 o MQL5. Aquí todo es visual, modular y directo al grano. Eres un arquitecto financiero conectado a bloques lógicos, no un picateclas. Vamos a desglosar el sistema de configuración para estructurar tu primer Expert Advisor o bot de trading con inteligencia artificial de nivel institucional en cuestión de minutos. Paso número 1. Los ojos del bot y la detección de régimen. El 95% de los traders minoristas pierden dinero porque usan una sola estrategia estática para un mercado que es dinámico. Ponen a correr un cruce de medias móviles que funciona de forma increíble en una tendencia alcista, pero que destruye la cuenta en cuanto el precio entra en un rango lateral. Para solucionar esto, nuestro primer bloque en el canvas de TheChain no va a ser un indicador obsoleto, va a ser el detector de régimen de mercado IA. Arrastra este nodo púrpura a la pantalla, el clasificador de regímenes canónicos. Lo que hace esta red es espectacular. Analiza la media móvil para la dirección, el ADX para la fuerza, el ATR para la volatilidad relativa, las bandas de Bollinger para la comprensión, etcétera, etcétera,
etcétera, etcétera. Todo ello en tiempo real para clasificar tu mercado en uno de los 10 estados posibles del mercado. Tip práctico operativo que te llevas ya. Configura la salida de este nodo para bloquear también automáticamente cualquier operativa si la inteligencia artificial detecta, por ejemplo, el régimen 8, que equivale a caos volátil. Este régimen se da cuando el mercado no tiene una dirección clara, pero tiene una volatilidad extrema. El trader retail con su bot clásico y estático va a seguir operando igualmente hasta que pierda todo su dinero. El trading institucional se queda fuera. Tu bot ahora sabe hacer exactamente lo mismo. No operes ruido, protege tu capital de forma más efectiva. Paso número 2. Generación de señales por consenso de la inteligencia artificial. Una vez que el bot sabe en qué entorno se mueve, necesita tomar decisiones. En lugar de decirle compra cuando el RSI cruce el nivel de 30, vamos a usar el nodo Random Forest o clasificador de IA. Al arrastrar este nodo azul y conectarlo, estás desplegando un ensamble o bosque de 50 a 100 árboles de decisión que aprenden de tus datos históricos. En la práctica es como si tuviera a 50 analistas cuantitativos sentados en una mesa trabajando para ti. Cada vez que hay una posible entrada al mercado, la inteligencia artificial analiza 8 variables de la microestructura del precio y los 50 cerebros votan comprar, vender o esperar. ¿Cómo aplicas esto en tu gráfica hoy para no perder dinero tontamente? Muy sencillo, déjame que te lo explico. Configura el parámetro de confianza mínima, el Random Forest, por ejemplo, al 70%. Esto significa que tu bot solo ejecutará la orden si más del 70% de esos árboles de decisión están de acuerdo. Con esto y en automático ya estás filtrando la mediocridad y exigiendo un consenso matemático abrumador, y todo antes de arriesgar un solo euro en el mercado real. Presta muchísima atención a lo que acabamos de lograr en la pantalla, porque aquí es donde la mayoría de los canales de YouTube se equivocan o te venden algo que no es cierto, pero que por desconocimiento tú te crees fácilmente. En si lo hacen intencionadamente o no, no voy a entrar. Lo que sí está claro, y tenemos evidencia de ello aquí y ahora, es que hemos estructurado en un par de minutos una lógica analítica de entrada que a un programador profesional le habría tomado días o semanas escribir a mano. Pero tener buenas señales de entrada no te hace rentable. Las entradas son solo el 10% del trading. Hay una variable que todavía no hemos introducido y es la que separa a los apostadores retail que sobreviven un par de meses o sobreviven a duras penas terminando en la quiebra de los quant traders que construyen riqueza generacional, es decir, el control de calidad y la gestión asimétrica. Paso número 3. El control de calidad inteligente o filtro de señales de inteligencia artificial. Si generas un bot de trading y lo llevas a tu MetaTrader ahora mismo, ganaríamos dinero en algunas y perderíamos en otras, porque aún no está totalmente afinado del todo. Vamos a añadir una capa de protección arrastrando el nodo filtro de señales IA. Este nodo verde es literalmente un perceptrón de autoaprendizaje o self-learning. Este nodo sería algo así como el santo grial de la automatización si esto pudiera existir. Te explico por qué. Cuando tu Random Forest genera una señal de compra, este filtro la detiene en la puerta y calcula una puntuación de probabilidad analizando 10 variables críticas, incluyendo la hora del día y la liquidez o el spread del mercado, entre otros. Si cree que es una mala idea de trading y tiene alta probabilidad de materializarse en una pérdida, bloquea la operación. Pero aquí viene la magia matemática. Después de cada operación cerrada, este nodo aprende. Si dejó pasar una señal y resultó en pérdida, ajusta todos sus pesos internos, penaliza esas condiciones específicas y no la vuelve a realizar. Tip práctico que te llevas ya: deja que el bot haga 30 operaciones de calentamiento mínimo siempre en una cuenta demo. Con esto verás como sin que tú toques nada, automáticamente tu win rate o tasa de acierto empieza a subir, simplemente porque la inteligencia artificial está aprendiendo a identificar qué tipo de señales históricamente te hacen perder dinero, eliminándolas de tu operativa. Paso 4. El guardián y la gestión de riesgo dinámica. Añadimos ahora dos nodos fundamentales antes de la señal final: el guardián de anomalías de inteligencia artificial y el gestión de riesgo de inteligencia artificial. El guardián es algo así como el jefe de seguridad algorítmico de tu cuenta de trading. ¿Recuerdas el flash crash del franco suizo en 2015 o el Brexit, donde cuentas de miles de dólares se liquidaron en segundos porque sus bots no paraban de abrir
abrir posiciones en la caída libre. El Guardián escanea y detecta desviaciones estadísticas extremas como esa en tiempo real. Si detecta un gap extremo o un spread anormal en un mercado líquido, corta de raíz la capacidad del bot para operar hasta que vuelva a la normalidad. Por su parte, el gestor de riesgo de inteligencia artificial elimina por completo el error humano más común, el lotaje fijo. Conéctalo y selecciona, por ejemplo, la fórmula de Kelly. En lugar de arriesgar un 1% estúpido, estático y ciego en todas las operaciones como te venden por redes sociales, este nodo lee el régimen de mercado que configuramos en el paso 1 y aplica un criterio de gestión avanzado. Si el mercado está en una tendencia limpia y fuerte, aumentará matemáticamente tu riesgo para maximizar ganancias. Si el mercado entra en transición o se vuelve incierto, reducirá el lotaje al mínimo o activará el modo de recuperación. Aterrizaje operativo. Deja de calcular tus lotes a mano. Al usar la gestión adaptativa se garantiza que tus operaciones perdedoras que van a ocurrir sean menores y que cuando la inteligencia artificial detecte la alineación perfecta, el tamaño de tu posición golpea al mercado con la máxima fuerza posible. Llegados a este punto, tienes un sistema de grado institucional estructurado visualmente en TechChain. Tiene detección de régimen, consenso de árboles de decisión, filtrado neuronal que aprende de sus errores y gestión de riesgo adaptativa. Pero sé perfectamente lo que me vas a decir. Ignacio, ¿qué pasa si el mercado cambia drásticamente en 6 meses y mi estrategia base, el RSI o la media móvil que estoy utilizando, deja de funcionar por completo? Esa es la pesadilla de todo trader algorítmico y es precisamente aquí donde TechChain introduce la innovación tecnológica más brutal de esta década. Paso 5. La inmortalidad algorítmica, el Self-Healer IA. Arrastramos el nodo final a nuestro canvas, el Self-Healer IA o autorreparador de estrategias. Los bots tradicionales mueren porque el mercado evoluciona y su código rígido no. Este nodo es algo así como un cirujano algorítmico y matemático que monitoriza la salud de tu sistema 24 horas al día, 7 días a la semana. Tiene 4 capas de protección. Si tu curva de capital, tu equity, empieza a caer y tu drawdown se acerca a niveles críticos, el Self-Healer no se limita a apagar el bot. Identifica exactamente qué parte de tu sistema está fallando. Si descubre que tu indicador RSI es el causante del 80% de tus pérdidas, lo desactiva selectivamente sin apagar el resto del bot. Y va un paso más allá. Utiliza algoritmos de optimización para recalibrar la parametrización estática de tus indicadores en tiempo real. Si un RSI de 14 periodos te está desangrando por completo tu cuenta, el Self-Healer probará y ajustará internamente, por ejemplo, a 21 periodos, pero solo si descubre que ahí reside una ventaja matemática real. El tip definitivo que necesitas: con Self-Healer activo, tu bot deja de ser un script rígido y se convierte en un organismo vivo. Evoluciona, se adapta y sobrevive a los cambios macroeconómicos sin que tú tengas que estar pegado a la pantalla rediseñando el código cada fin de semana. Y el paso final de la web al dinero real. Nuestra arquitectura está terminada. Ahora simplemente hacemos clic en el botón de compilar EA en la plataforma de TechChain. ¿Y qué ocurre ahora? La plataforma no te entrega un archivo basura lleno de fallos y errores, ni te obliga a operar en una plataforma concreta. TechChain traduce toda esta red neuronal compleja y lógica cuantitativa en código MQL5, MQL4, puro y profesional. Te entrega tu propio Expert Advisor listo para que lo descargues, lo arrastres a la carpeta de tu propio MetaTrader 4 o 5 y lo pongas a correr en tu cuenta de fondeo o en tu cuenta demo o en tu servidor VPS o donde tú quieras, porque es tuyo. Tú tienes el control total de tu infraestructura, tu propio código limpio y con ejecución en tu propio entorno. La barrera tecnológica que mantenía a los fondos de cobertura ganando miles de millones mientras el trader minorista quemaba su cuenta mensual rigurosamente ha sido destruida por completo. Repasa mentalmente lo que tienes ahora mismo en tus manos. No tienes un robot de señales barato de un foro de internet. Tienes un ecosistema completo y profesional de inteligencia artificial. Tienes 50 cerebros votando cada entrada. Un perceptón que aprende de tus pérdidas reales para no volver a cometerlas. Un guardián estadístico que blinda tu capital contra eventos imprevistos. Y un cirujano automático que repara tu estrategia si esta empieza a fallar. Todo esto construido sin haber tecleado ni una sola línea de código ni pasado
pasar un solo minuto discutiendo o peleándote o frustrándote con una IA tipo Claude o ChatGPT. Hoy te has dado cuenta de que el problema nunca fue el mercado, ni los institucionales cazando tus stop loss, ni la imposibilidad de Claude o ChatGPT para crear una IA rentable. El problema era que estabas yendo a una guerra termonuclear con un palo de madera. Tratabas de analizar gráficas a ojo, cansado y estresado y cometiendo errores humanos en un entorno altamente algorítmico. Al adoptar este enfoque no code con nodos de inteligencia artificial, dejas de ser un apostador emocional. Hoy, ahora mismo, te acabas de convertir en un gestor cuantitativo. Tú diseñas la arquitectura, la IA ejecuta, gestiona y se adapta. Esa es la verdadera ventaja y rentabilidad profesional de este 2026. Pero la teoría sin ejecución no sirve de nada. Entender cómo funciona un random forest o un nodo de autorreparación es inútil si mañana vuelves a abrir tu MetaTrader para poner operaciones a mano por pura corazonada o chivatazos de internet. Si quieres dejar de dar palos de ciego, profesionalizar tu operativa para siempre y aplicar todo esto con herramientas reales y profesionales, te comparto aquí en este vídeo una formación 100% gratis de 0 a 100 en la que vas a poder acceder, como te estoy diciendo, sin coste, haciendo simplemente en el clic que tienes en pantalla. Nos vemos dentro.